Empecemos con el caso subamortiguado. Para el caso subamortiguado, de acuerdo a lo que tenemos acá en la teoría, decía que el caso subamortiguado es cuando la frecuencia angular es mayor a alfa. Es decir, 1 sobre raíz de LC es mayor a el resultado obtenido con R sobre 2L. ¿Listo? W sub 0 mayor a alfa. En ese caso tenemos un sistema subamortiguado que la respuesta de salida pues serán oscilaciones. Entonces, yo arbitrariamente selecciono unos valores del inductor, capacitor y de la resistencia. ¿Listo? De tal manera que me generara que W sub 0 fuese mayor a alfa. Y vamos a corroborar con la calculadora que al realizar estos cálculos, que al utilizar estos elementos con estos valores, vamos a cumplir con esta condición. Entonces, lo primero, alfa, de acuerdo a la teoría, es igual a R sobre 2L. R en este caso es 100. Entonces, 100 dividido entre 2 veces la inductancia, que es 1 milihenry. Un milihenry es a la menos 3, ¿listo? Mili es 10 a la menos 3. Entonces, esto nos da un equivalente de 50 por 10 a la 3. Aquí ya tenemos el resultado de alfa. Entonces, esto es lo primero que tienen que hacer ustedes en la tarea. Obtener alfa y omega, alfa y la frecuencia angular tal que cumpla esta condición que estoy seleccionando para generar el subamortiguado. Apenas generen esa gráfica, eh, cambian los valores de L y C o de la resistencia, el que ustedes quieran, pero que me genere la condición contraria, que W sub 0 sea menor a alfa, y en ese caso generan un sobreamortiguado. Y después de generar esa gráfica, lo último sería encontrar el punto críticamente amortiguado y generan su gráfica. ¿Listo? Bueno, continuamos. Aquí tenemos nuestro alfa y vamos a calcular la frecuencia angular. La frecuencia angular está definida como 1 sobre raíz de LC. Entonces colocamos 1 sobre raíz de L por C. L en este caso es 1 por 10 a la menos 3 por C, que es la capacitancia, que en este caso yo coloqué 1 por 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 por nano. Entonces hay que recordar que mili es 10 a la menos 3, micro es 10 a la menos 6, nano es 10 a la menos 9 y pico es 10 a la menos 12. ¿Listo? Vean, esto me da un resultado de 1 por 10 a la 6. 1 por 10 a la 6 lo podríamos escribir como 1000 por 10 a la 3. ¿Listo? Para tener digamos, una mejor visualización de estos dos números. Este número es mucho mayor que este, de tal manera que W sub 0 es mayor a alfa y cumplimos con la condición para generar un sistema subamortiguado. Es decir, la selección de estos valores me permite generar un sistema subamortiguado. Ahora procedemos a simular esta situación. Entonces, abrimos Proteus, creamos el proyecto, yo le voy a colocar de nombre circuito RLC, listo, y vamos a colocar cada uno de los elementos pasivos, que es un inductor, no importa el orden en que se coloquen, listo, la respuesta es la misma. Un inductor, luego un capacitor y luego una resistencia, listo, siguiendo nuestro esquema que tenemos acá. Y vamos a establecer estos valores conforme a los que yo coloqué en el PDF. ¿Listo? Y a la entrada, pues hay que colocar también nuestra fuente, que la obtenemos aquí en donde dice instrumentos. Venimos y colocamos el generador, conectamos acá y luego venimos y conectamos acá. ¿Listo? Colocamos la resistencia, es importante colocar la resistencia porque sin ella a veces los circuitos no funcionan. Ahí está la resistencia y colocamos los valores que establecimos acá. 1 milihenry para el inductor. Entonces colocamos 1 milihenry acá.
un milihenrio. Aquí colocamos un nanofaradio. Y acá colocamos 100 ohmios. ¿Listo? Entonces, nos falta colocar el osciloscopio para observar la señal de salida. Colocamos el osciloscopio y con el osciloscopio podemos ver la onda de voltaje de salida. También podemos colocar en el canal B la señal de entrada, si queremos observar la señal de entrada. Empezamos la simulación. Podemos colocar una frecuencia bastante baja y aquí dejémoslo en uni y aquí podemos seleccionar una señal de voltaje. ¿Listo? Entonces tenemos obviamente que empezar a disminuir la frecuencia del sistema de tal manera que podamos evidenciar la señal de onda. ¿Listo? Aquí podemos aumentar el voltaje de nuestro sistema. Aquí voy a utilizar un voltaje de 5 voltios para poder observar nuestra dichosa señal. ¿Listo? Entonces vean que aquí hay unos cambios, solo que estos cambios pues son más, bueno, en este caso son más complejos de verlos. Para poderlos ver más fácilmente podemos utilizar una señal cuadrada. Con la señal cuadrada podemos visualizar de una manera mucho más sencilla los cambios que vamos a empezar a generar con este sistema. ¿Listo? Entonces, venga, cuadramos la señal. Debemos colocar esto en acople DC. Siempre configuramos esto en acople DC porque si no, lo que va a ocurrir es que va a generar va a quitar el nivel DC de la señal y nosotros no queremos ello. ¿Listo? Entonces veamos, a ver, un milihenrio, un nanofaradio, la resistencia de 100 ohmios y ahora sí, tenemos la señal cuadrada. Ahora sí procederíamos, entonces, nosotros tenemos varias maneras de generar estas señales. Podemos utilizar una señal senoidal para poder generar esta señal. Sin embargo, puede llegar a ser más complejo. La manera más sencilla es implementar una señal cuadrada y colocamos una frecuencia, vean en este caso, ya podemos ver que la señal empieza a tener unas fluctuaciones. Esas fluctuaciones son los pequeños cambios en el tiempo que nosotros podemos observar. Para poder ver el comportamiento eh, acorde a la teoría, digamos, acorde a las gráficas que colocamos en la teoría, debemos aumentar un poco más la frecuencia para poder ver estas señales. ¿Listo? Entonces vean que aquí ya empezamos a tener el comportamiento de estas señales con las oscilaciones en el tiempo. Sino que se puede, digamos, queda un poquito complejo verlas por la cuestión del osciloscopio. ¿Listo? Ahí está, podríamos hacer acercamiento y empezar a ver la señal. ¿Listo? Es que la señal, como le estoy ingresando una señal periódica, pues se carga y se descarga, se carga y se descarga el elemento. Vea, ahí está. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacerla para mirarla más sencillo? Pues aumentemos la frecuencia de tal manera que se repita más seguido el comportamiento de esta señal. Y ahí sí la podemos ver de una manera más fácil. ¿Listo? Aquí utilicé 1 kHz a la entrada. Con este kilohertz puedo ver mucho mejor el comportamiento de la señal. Que de acuerdo a la teoría nos generaba un sistema subamortiguado, es decir, la señal empezaba a tener unas fluctuaciones y luego después de un tiempo se estabilizaba. Esto es lo que acabamos de obtener, vean. La señal empieza a tener sus fluctuaciones y luego de allí se establece. Si seguimos cambiando la frecuencia, pues podemos, lo que ocurre es que vamos a ir variando el comportamiento de la señal de salida. Entonces, vean. Aquí tengo en este caso 1 kHz. Vamos a aumentar, por ejemplo, a 10 kHz y vamos a poder seguir viendo las fluctuaciones. Solo que entre mayor sea la frecuencia, ocurre el siguiente efecto. El sistema va a responder tan rápido que no va a ser capaz el sistema de cargarse y descargarse completamente. Entonces, vean, aquí podemos ver muy bien el comportamiento transitorio. Sin embargo, si yo coloco una frecuencia muy rápida, ya el sistema
responde más rápido de lo que esta combinación de LC y R es capaz de respondernos. Ellos tienen un tiempo de respuesta, que eso depende de la frecuencia. Entonces, dependiendo de la frecuencia del circuito, pues así estamos limitados con la señal de entrada. Entonces, vean, voy a colocar, por ejemplo, 37 kilohertz en este caso. Vean que la señal ya, digamos, ya no alcanza a tener esas fluctuaciones porque el sistema es tan rápido que empieza a cargarse el capacitor y el inductor y de una vez empezó a descargar. Digamos, al poco tiempo empieza a descargarse porque la señal de entrada es muy rápida. Vean. Entonces, si yo empiezo a aumentar la frecuencia, vean, el sistema cada vez oscila más rápido. Si reduzco la frecuencia, vean, el sistema se va demorando cada vez más en responder, vean. Ahí se está demorando más. Si empiezo a aumentar la frecuencia, pues va a ser mucho más rápido el sistema. ¿Listo? Entonces, hay que establecer una frecuencia que me permita poder ver adecuadamente el comportamiento. ¿Listo? Que estas son las gráficas que se esperan obtener para la tarea de esta semana. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, Cristian, de la generación de esta primera gráfica? Sí, profe, no hay problema. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros empezamos a variar W sub 0, en este caso, si empezamos a hacer que W sub 0 se acerque más a alfa, es decir, este cálculo que obtuvimos aquí, 1000 por 10 a la 3, si hacemos que se acerque más a alfa, es decir, a 50 por 10 a la 3, el sistema va a obtener la siguiente respuesta. Vamos a empezar a reducir las oscilaciones del sistema. Entonces, estos elementos tienen muchas aplicaciones en sistemas de control, en donde en unos sistemas ustedes van a querer que un sistema responda más rápido, pero esa respuesta más rápido va a generar más oscilaciones. Es decir, por ejemplo, en este caso generó varias oscilaciones y fíjense que aquí respondió, se estabilizó alrededor de unos 40 microsegundos. Si vemos en la segunda, este sistema se estabiliza más o menos en los 75 microsegundos. Es decir, se demoró más en estabilizarse, pero como compensación, los sobrepicos son menos las oscilaciones. Mientras que entre más oscilaciones haya, pues más rápido va a responder. ¿Listo? Por ejemplo, este último caso, en donde casi no hay oscilaciones y el tiempo de establecimiento es mucho mayor. Vean que se estabiliza por aquí como en 125, podría decirse, o en 100, algo así más o menos, para 100, algo así, como por 110. O sea, se demora mucho más que en este caso y que en este caso. Entonces, la idea es generar estos tres sistemas. Perdón, la idea es generar sistemas que me generen este tipo de respuestas. Pero antes se me olvidaba una cosa. Se me cerró. Vamos a generar vamos a generar un comportamiento en frecuencia. ¿Listo? Me falta la imagen en frecuencia. No sé por qué se me cerró el, el programa, pero entonces rápidamente vamos a volver a agregar todos los elementos. Capacitor y el inductor. Listo, aquí tengo nuestros tres elementos. Nuevamente hacemos la conexión tal como lo tenemos en el PDF para construir nuestro circuito RLC en serie. Nos falta el generador de señales, que es este, y nos faltaría la dichosa tierra y colocar el osciloscopio. Listo. Colocamos la tierra y colocamos el osciloscopio. A ver, el osciloscopio está acá, la primera opción, listo. Aquí ya tengo nuevamente mi sistema implementado. Voy a colocar los valores que tenía, 1 milihenry, 1 nanofaradio y 100 ohmios. Hemos generado entonces esta gráfica utilizando aquí, pongámosle
a ver, 5 voltios, una señal cuadrada a la entrada y polaridad, unipolaridad. Hay que incrementar aquí el voltaje, la división del voltaje en el osciloscopio para poder ver bien la señal, ¿listo? Porque esta señal es muy pequeñita, vean que esa señal es extremadamente pequeña y eso se debe a la frecuencia que estamos utilizando acá, ¿listo? Estos sistemas tienen una frecuencia de resonancia, que lo vimos la clase pasada. Ya vamos la idea es ver esos dos comportamientos, comportamiento en tiempo y el comportamiento en frecuencia. En gráficas, acá en esta opción, podemos colocar una gráfica análoga y podemos graficar la corriente. Aquí con el osciloscopio únicamente podemos ver señales de voltaje, no señales de corriente. Entonces, aquí para poder ver la señal de corriente, pues colocamos aquí una prueba. Esta dice corriente. Le voy a colocar un nombre, pueden colocar el nombre que quieran, yo le voy a colocar I. Y listo. Y colocamos el punto de medición acá. Recuerden que la corriente se mide en serie, entonces por ello hay que abrir el circuito y luego conectar a ese punto. Si usted intenta colocar esta corriente sobre el cable ya hecho, le va a generar error el sistema. Y no puede colocar el osciloscopio encima de este punto porque va a generar un error. Entonces, el osciloscopio toca dejarlo ya por acá. ¿Listo? Es un poco extraño, pero bueno, así funciona la simulación. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora sí. Entonces, venimos aquí y seleccionamos el tiempo. Entonces, aquí pregunta que qué tiempo vamos a medir. ¿Dónde inicia el tiempo y dónde termina? Eso lo podemos calcular de la siguiente manera. La señal cuadrada que estamos utilizando, en este caso es de, ya revisemos qué frecuencia le coloqué yo. Le coloqué 1 kilohertz. Entonces, calculemos con 1 kilohertz el tiempo de esa señal, el periodo. Entonces, el periodo es igual a 1 sobre f, donde f es la frecuencia. Entonces, 1 sobre 1 por 10 al cubo. ¿Listo? Esto me da un valor de, pues, 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3, es decir, 1 milisegundo. Entonces nosotros como mínimo necesitamos establecer 1 milisegundo acá para poder observar bien la señal. Esto se hace para poder configurar el tiempo de visualización de la señal, porque podríamos colocar, por ejemplo, de 0 hasta 1 segundo, y claro, como el tiempo es tan grande, pues ni siquiera vamos a alcanzar a ver esas oscilaciones. Ya lo veremos en un momento. Agrego aquí, le damos clic derecho y le damos a agregar traza. Y agregamos el punto I. Listo. Finalmente le doy simular gráfica y vean, aquí me apareció la misma gráfica que aparece en el osciloscopio. Vean que para ver mejor esta señal podríamos reducir este tiempo. Podemos reducirlo, por ejemplo, a 200 micros. Vean, acá dice 200 micros. Y podemos ver la señal mucho mejor. Entonces escribimos 200 micros, que es igual a 0.2 milisegundos. Vean que aquí podemos ver la señal mucho mejor. Entonces tengan cuidado con el tiempo que establecen porque si colocan un tiempo muy grande no van a alcanzar a evidenciar. Por ejemplo, si yo coloco 100 milisegundos, no voy a ni siquiera ver estas oscilaciones. Vean, no alcanzó a ver prácticamente nada y después creemos que el sistema no funcionó y en realidad es un problema de visualización nomás. Entonces, 0.2 milisegundos y ahí tengo pues la misma señal que grafiqué acá, solo que en este caso pues estamos midiendo es la corriente en vez del voltaje. ¿Listo? Pero la señal es la misma. Cambian son la magnitud de la señal. Listo. Entonces, ahora vamos a obtener la respuesta en frecuencia, porque nos interesa bastante saber este circuito a qué frecuencia resuena. Buenas noches, Daniel. Bueno, creo que no está presente. Cristian, me escucha, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Vean, vamos a colocar la respuesta en frecuencia. También agregan eso al trabajo, ¿listo? Venimos acá en frecuencia y vamos a
la seleccionamos y aquí vamos a hacer lo siguiente. Para obtener esta respuesta en frecuencia, tenemos que cambiar esta fuente para poderla relacionar acá. Si no tenemos esa fuente, pues no habría manera de generar esta señal de acá. Entonces, lo que yo recomiendo es vuelvan y creen este circuito, pero abajo, es decir, coloquen dos circuitos apartes, con los mismos valores, obviamente. ¿Por qué? Porque para poder generar esta señal de frecuencia en el simulador, necesariamente necesitan tener una referencia, una señal de referencia, y no toma el generador como una señal de referencia. La simulación no permite esa opción. Entonces, tenemos que colocar una señal directamente de estas. Entonces, elegimos esta seno, una seno, la colocamos, le colocamos el nombre, Bain puede ser, ahí está un voltio y a un hertz, ya la podemos dejar así tal como está. Colocamos la tierra y es exactamente el mismo circuito de arriba, no tiene ninguna diferencia, solo que en vez de implementar el generador de señales, estoy utilizando una fuente ya establecida para poder graficar la respuesta en frecuencia. 1 nanofaradio y 100 de resistencia. Lo mismo que tenemos arriba, tal cual. Listo, ahora sí. Ahora sí vamos a generar la respuesta en frecuencia. Entonces, para generar esta gráfica necesitamos lo siguiente. Damos doble clic y lo primero que nos pregunta es dónde empieza la frecuencia y hasta dónde va. Y la referencia acá es Bain. ¿Listo? Entonces, ¿dónde empieza la frecuencia? Ojo, no podemos colocar 0. No podemos colocar 0 porque genera un error. Entonces, podríamos colocar que empiece desde 1. ¿Y hasta dónde va a graficar? Pues, en este momento no sabemos. ¿Cómo lo podemos saber? Aplicando la formulita que obtuvimos para el circuito RLC, donde la frecuencia, en este caso, no la frecuencia angular, la frecuencia angular es W sub 0. Recuerden que W es igual a 2πf. ¿Listo? Están relacionadas, pero no son lo mismo. Entonces, la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por raíz de LC. Entonces, reemplazamos los valores de L y C. Entonces, 1 sobre 2pi por L, donde L es 1 milihenrio. Aquí está. Vean. Y C es 1 nanofaradio. Aquí está, 1 nanofaradio. Entonces, reemplazamos, metemos esto a la calculadora y esto me arroja un valor de 159.15 kilohertz. Podemos corroborar que el cálculo esté bien. Entonces, 1 dividido entre 2pi por la raíz del inductor. El valor de la inductancia es 1 milihenrio. Aquí está, vean, 1 milihenrio. Entonces, 1 por 10 a la menos 3 por el capacitor, que en este caso es 1 nanofaradio, es decir, 1 por 10 a la menos 9. 1 por 10 a la menos 9. Y finalmente obtenemos este número. Podemos colocar aquí con la opción NG para que nos dé un resultado, digamos, más compacto. Esto da 159.15 por 10 a la 3, es decir, está en kilohertz. Esa es la frecuencia de resonancia. Entonces ya sabemos, entre la frecuencia donde inicia y donde finaliza, debe estar el punto de la frecuencia, en este caso de la frecuencia de resonancia. Una manera sencilla es obtener el doble de esta, por ejemplo, para poderla observar bien acá en este instrumento. Entonces, el doble es 318, entonces colocamos 318 kilohertz. Listo, colocamos la acá. Y aquí seleccionamos la opción lineal. Listo. Aquí le damos OK y me falta agregar el punto de salida que se va a medir. Entonces colocamos aquí un elemento de prueba y decimos que vamos a medir el voltaje. Para el voltaje se coloca en paralelo, no hay que abrir el circuito. De hecho, si lo abren y conectan directamente a ese punto, no va a funcionar.
Llamo a este punto de prueba como B sub O. Y aquí hacemos doble clic derecho, agregamos la traza y colocamos este punto de acá, que es B sub O. Listo, aquí ya tenemos los puntos, solo vamos a proceder a simular. Y vean, aquí tengo la respuesta. Si se dan cuenta, estos tiene unos cambios muy bruscos y eso se debe a la cantidad de muestras que se están tomando. Entonces, aquí podemos aumentar este número de muestras, están 10, aumentémoslo a 100 para que esta gráfica se vea más bonita. Entonces, le damos clic derecho nuevamente y simulamos. Listo, vean que ahora sí se ve la gráfica mucho más decente. Podemos maximizarla y ver efectivamente que el punto máximo de la ganancia, en este caso estamos graficando la ganancia, vea, dice ganancia, por eso es que estamos midiendo B sub O sobre B sub I. La ganancia está determinada así. No la coloqué en el documento, pero bueno, la ganancia es igual a B sub O sobre B sub I, es decir, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y dice que la ganancia es máxima en la frecuencia aproximadamente 159. Es decir, vean, en este punto tenemos, en esta frecuencia tenemos el punto máximo, que ocurre aproximadamente en 159 kilohertz, que fue lo que nos determinó la teoría. ¿Listo? Entonces, nos quedó bien este cálculo. Listo, ya ahí habríamos estudiado el comportamiento en frecuencia y el comportamiento en tiempo de un sistema subamortiguado. Vamos a proceder ahora a variar este elemento, el capacitor, para hacer que la diferencia entre W sub 0 y alfa sea menor. ¿Listo? Es decir, ya no haya una diferencia tan grande, porque aquí me dio 1000 por 10 a la 3 en W sub 0 y aquí me dio 50 por 10 a la 3. La diferencia es bastante grande. Si yo aumento el valor del capacitor, ¿qué va a ocurrir con W sub 0? Se va a ver reducido, porque vean, W sub 0 es igual a 1 sobre raíz de LC. Entonces, aumento el capacitor, pues como aumenta el denominador, disminuye el resultado, ¿no? Aumenta el capacitor, disminuyo W sub 0. ¿Para qué lo disminuía? Para hacerlo más cercano a alfa. ¿Listo? Porque está, en este caso, lo tenemos en 1000, vamos a reducirlo. Entonces, sí, aumentamos este capacitor, en este caso, en vez de, digamos, lo aumentamos en 10 unidades, es decir, lo dejamos en 1 nanofaradio, en 10 nanofaradios, vamos a obtener la siguiente frecuencia angular. Entonces, 1 sobre raíz de LC. L lo dejamos constante, de tal manera que alfa siga siendo el mismo. Por eso, únicamente modifico el capacitor para que alfa se mantenga constante y podamos ver la diferencia mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, 1 por 10 a la menos 3, que corresponde a la inductancia, por la capacitancia, que la voy a aumentar a 10. Por 10, uy, aquí escribí mal, por 10 nanofaradios. ¿Dónde nanofaradios? Pues 10 a la menos 9. Listo, aquí me dio 316 por 10 a la 3. Fíjense que 316 pues es mucho menor que 1000 y se acerca más a 50 por 10 a la 3. ¿Qué ocurre acá? Entonces veamos. Entonces, de acuerdo a lo que explicaba hace un rato, lo que va a ocurrir finalmente es que esta respuesta transitoria pues ya no va a oscilar tanto, sino que van a haber unas pequeñas oscilaciones, pero el sistema se va a demorar más en estabilizarse. Aquí se estabilizó como en 60 microsegundos, ahora se va a demorar un poco más. ¿Listo? Entonces, ahí ya cambia a 10 nanos, le doy clic derecho y le doy simular nuevamente. Vean que hubieron menos oscilaciones y vean que el sistema se demora como 100, se demora más o menos 100 microsegundos para establecerse, frente al anterior que nos daba 60 microsegundos. La respuesta en frecuencia no cambia. Ah, bueno, sí, perdón, sí va a cambiar. Y claro, en este caso, tenemos que cerrar esta que había colocado grande y ahora sí, vean, la respuesta en frecuencia también cambió. Podemos calcularlo y ver que efectivamente son aproximadamente 50 kilohertz. Para obtener la frecuencia, recuerden, es 1 sobre 2 pi por raíz de LC.
raíz de L, en este caso L es 1 por 10 a la menos 3 por 10 nanofaradios, por 10 nanofaradios, que es 10 a la menos 9. Esto nos daría finalmente una frecuencia de 50 kilohertz, tal como lo indica esta imagen. Vea, dio 50, en 50 kilohertz hubo la mejor resonancia. Se me ha olvidado mostrarles algo. ¿Cómo nosotros podemos ver esa influencia de la resonancia en nuestro circuito? Vean, yo les había explicado la clase pasada que la resonancia iba de la mano con la respuesta del circuito en el sentido de que en esa frecuencia de resonancia el sistema permite pasar la mayor cantidad de potencia a la salida. Vean lo siguiente. Estoy en 1 kilohertz. De acuerdo a esta gráfica que obtuve, el sistema va a resonar en 50 kilohertz. Y vean lo que tenemos. Dice que a medida que nos vamos acercando a 50 kilohertz, la ganancia va aumentando. Es decir, a la salida vamos a obtener casi toda la potencia. Y después que empecemos a alejarnos de 50 kilohertz, va reduciéndose esa ganancia. Es decir, la señal de salida va a ser más pequeña. Vamos a evidenciar ello. Entonces, vean, tengo el sistema en 1 kilohertz. Vamos a aumentarnos a 10 kilohertz. Aumenté a 10 kilohertz. Fíjense que la señal en este caso se hizo más grande. Voy a volver nuevamente. Vuelvo a 1 kilohertz. Vean la amplitud de la señal. Aumento a 10 kilohertz. Si empiezo a acercarme a los 50 kilohertz, va a pasar lo siguiente. Entonces estamos en 10 kilohertz. Vean, a medida que me voy acercando a 50 kilohertz, la señal va incrementándose, vean, va incrementándose en la amplitud, es decir, en el eje Y, vean. ¿Sí ven? ¿Sí ven? La señal se hizo más grande en el punto de 50. Si empiezo a alejarme de 50, la señal ahora se empieza a hacer nuevamente más pequeña. Vea, sigo aumentando la frecuencia y vea, y se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y si sigo, pues sigue haciendo de más pequeña, vea. Entonces estábamos en 50, aumento, vea, 120, 140, 200, la señal se hace supremamente chiquita. Igual hacia el otro sentido. Empiezo a reducir, vean, 40, 30, 20, etcétera. ¿Listo? Entonces, ya podemos ver el reflejo de esa frecuencia de resonancia. Es bastante importante el concepto de la frecuencia, ya que permite obtener el mejor resultado de un circuito en el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, por último, voy a volver a aumentar este valor del capacitor para hacer que la diferencia entre la frecuencia angular y el alfa sea aún más pequeña. Es decir, vamos a hacer que esta W sea todavía más pequeña. Nos había dado 319 kilohertz, algo así, vea, 316 kilohertz. Vamos a hacer que se acerque más aún a 50 por 10 a la 3 y va a hacer que esta señal prácticamente, bueno, oscile muy poco. Entonces vamos a aumentar a 100. Entonces, recuerden, si yo aumento este capacitor, disminuye la frecuencia angular. ¿Qué no lo hice? Pues la fórmula de frecuencia angular. Si aumento el capacitor, acá, es decir, aumentamos el denominador, entonces se va a reducir la frecuencia angular. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos ello. Entonces, hagamos el cálculo. Entonces, 1 sobre la raíz de LC. L sigue siendo 1 por 10 a la menos 3 para mantener constante alfa. 1 por 10 a la menos 3 por la capacitancia. La capacitancia la vamos a subir a 100 nanofaradios. Esto me da un resultado de 100 por 10 a la 3, muy cercano a alfa en comparación con los otros resultados. Entonces, vean, simulo, porque aquí ya cambié, vea, a 100 nanos y aquí a 100 nanos. ¿Listo? Entonces, a ver qué. Bueno, tenemos que volver esta señal a como la teníamos. La teníamos en 1 kilohertz para poderla seguir comparando con las anteriores gráficas que hemos hecho. Entonces, simulo nuevamente.
y simulo acá. Vean que la señal llegó, subió y bajó y ahí inmediatamente se estableció. Sin embargo, se demora un poco más, aproximadamente en 110 microsegundos se estableció, se estabilizó, se demoró un poco más que en el sistema anterior. ¿Listo? Entonces ahí hicimos que se redujeran esas oscilaciones. La frecuencia de resonancia, pues la calculamos con la misma fórmula. 1 sobre 2pi por la raíz de LC. L sigue siendo 10 a la menos 3 por 100 nanofaradios. ¿Listo? Y nos dice el sistema que resonaría en 15 kilohertz, que es por acá. ¿Cómo podemos ver esta gráfica mejor? Pues sencillo, damos doble clic y seleccionamos qué frecuencias queremos mirar. Como sabemos que va hasta 15 kilohertz, veámoslo hasta el doble, aproximadamente en 31 kilohertz. Entonces coloquemos hasta 31 kilohertz. Y así podemos ver la imagen mucho mejor. Simulamos y vean, la podemos ver mucho mejor. Efectivamente, el máximo comportamiento está por 15 kilohertz. Si nos alejamos de ella por la izquierda o por la derecha, empieza a reducir la ganancia. ¿Listo? Entonces, ahí ya habría terminado de explicar un sistema subamortiguado. Cristian, ¿alguna pregunta o Daniel? ¿Quedó claro este el primer caso? Profe, creo que sí, solo es como validar, ponerlo en práctica, a ver si lo que a uno normalmente se le gestionan o sea, le causan sobre la marcha. Listo, igual siempre me puede preguntar. Cuénteme, Daniel, ¿qué me iba a decir? No, profe, es lo mismo que pues toca ponerlo en práctica. ¿Listo? Da igual. Listo. Yo en este momento estoy cambiando diferentes valores de la capacitancia para hacer que el sistema oscile menos. Eso no lo tienen que hacer ustedes. Ustedes simplemente generan una gráfica de estas, que se vea el sistema oscilando. Listo. Hacen los cálculos y ya. No tienen que empezar a variar el capacitor así como lo estoy haciendo, no. Aquí estamos haciendo un análisis mucho mayor. Luego de generar esta de oscilaciones, un sistema subamortiguado, van y generan un sistema sobreamortiguado, que es como este, en donde el sistema no oscila. Y por último, el críticamente amortiguado, que es cuando W sub 0 y alfa son iguales. Y se van a dar cuenta que el sistema aquí se estabiliza mucho más rápido. Ve, aquí se estabilizó como en 50 microsegundos. Bueno, solo generan esas tres gráficas, ¿listo? Y pues miran el comportamiento en frecuencia. No hay necesidad de que empiecen a cambiar el capacitor y miren que osciló más, osciló menos, no. Listo, entonces vamos ahora al sistema sobreamortiguado. De acuerdo a la teoría, el sistema sobreamortiguado ocurre cuando hacemos que W sub 0 sea menor a alfa. ¿Listo? Entonces vamos a mantener constante alfa. ¿Listo? Es decir, yo no voy a cambiar ni la resistencia ni el inductor. Voy a cambiar el capacitor de tal manera que me genere un sistema sobreamortiguado. Es decir, que voy a hacer que W sub 0 sea menor a alfa. Entonces, vean, en este caso, recuerden, si yo aumento el capacitor, si yo aumento este capacitor, hago que W sub 0 sea, digamos, sea más pequeño. ¿Listo? Entonces, la idea es hacer que W sub 0 sea menor a alfa. Que alfa ya lo hemos calculado con la fórmula R sobre 2L, que finalmente me da 50 por 10 a la 3. Tenemos que hacer que W sub 0 sea igual a 50 por 10 a la 3. Entonces empezamos a variar el capacitor tal que me genere un valor menor a alfa. Entonces hacemos más grande el capacitor. Entonces en este caso, por ejemplo, yo utilicé 10 micros acá. 10 micros es más grande que 10 nanos. Es 1000 veces más grande que 10 nanos. ¿Listo? Entonces vean, con micros, entonces sería 1 sobre raíz de LC. Entonces elijo L se mantiene constante, 1 por 10 a la menos 3 por
En este caso, el capacitor sería, ¿dónde está? Acá está, 10 microfaradios. 10 por 10 a la menos 6. Al hacer esta operación, obtengo un resultado de 10 por 10 al cubo. 10 por 10 al cubo es menor a 50 por 10 a la 3. Es decir, aquí cumplimos con la condición que W sub 0 es menor a alfa. Es decir, 10 por 10 a la 3 es menor a 50 por 10 a la 3. Si vamos y simulamos este sistema acá, deberíamos obtener una respuesta sobreamortiguada, que según la teoría es de este tipo. Es decir, no hay esas oscilaciones que se nos generaban en el subamortiguado. Entonces vamos a hacer ello. Vamos a colocar 10 microfaradios, entonces colocan una U. Y aquí igual, en ambos circuitos, 10 microfaradios. Y simulamos. Entonces, podemos verlo en el osciloscopio y también podemos verlo acá. Vean, aquí está con el osciloscopio. Vean, ahí está la señal. Fíjense que en ningún momento me generó las oscilaciones esas. Vean que el sistema, que era la curva que esperábamos, vean. En ningún momento empezó a oscilar. Y podemos verla acá también. Le damos simular y vean, aquí está la señal con este comportamiento. Podemos reducir menos el tiempo para poderla ver un poco mejor. Reduzcámosla aquí, por ejemplo, hasta 100 podría ser. Aquí está hasta 200 micro, pongámosla hasta 100 para verla un poco mejor. Entonces, a ver, vamos a simular nuevamente y ahí está la gráfica, ¿listo? Pues ahí está, el sistema no oscila, consecuentemente obtenemos el resultado que esperábamos, que era no generar las oscilaciones. Y la frecuencia, pues ya sabemos, es exactamente lo mismo, el mismo cálculo, que es 1 sobre 2pi por a raíz de LC. Aquí la tengo ya calculada para no seguir haciendo cálculos en la calculadora. Esto, al utilizar la capacitancia con 10 microfaradios, obtengo una resonancia de 1.59 kilohertz. Entonces, claro, aquí estoy viendo hasta 30 kilohertz, muy amplio ese espectro. Entonces, como la frecuencia es de 1.59 kilohertz, pongámosla hasta el doble, es decir, hasta 3.2 aproximadamente. 3.2 kilohertz. Y listo, aquí simula y vean, según el sistema, obtiene su punto máximo en 1.59 kilohertz. Acá de pronto no es tan fácil de evidenciar porque, digamos, no es tan fácil de evidenciar acá que resuena exactamente en 1.59 kilohertz porque para esas frecuencias me permite obtener un buen resultado. ¿Listo? Sin embargo, si ustedes se siguen alejando de estas frecuencias, hacia allá empieza a disminuir y hacia la izquierda también. ¿Listo? Pero vean, que cuando ustedes vienen y miran en 1.59 kilohertz, el sistema obtiene el mejor resultado. ¿Listo? En toda esta banda de acá. Entonces podemos ver que el sistema funciona perfectamente para esas frecuencias. Nuevamente, ¿cómo vemos la influencia de esa frecuencia en la señal? Sencillo. Recuerden que a esa frecuencia obtenemos los mejores resultados de esta señal. Entonces nosotros podemos empezar a cambiar esta frecuencia. ¿Verdad? Entonces empezamos a cambiar la frecuencia de esta señal. Dejo en rango, en este rango. Entonces vean, si empiezo a incrementar, llegará un momento en que la señal se hace muy pequeña. ¿Listo? Entonces vean, a altas frecuencias la señal se va viendo más afectada y su mejor comportamiento se va a ver en 1.6 en 1.59 kilohertz. Si no, la reducimos mucho, la señal empieza cada vez a hacerse más chiquitica. ¿Listo? Bueno. Listo. Digamos aquí no se ve tan claro como si la podíamos ver en el sistema de hace un rato subamortiguado. Se ve mucho mejor cómo al variar la frecuencia la señal empieza a disminuir su amplitud. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les comento?
También podemos hacer lo mismo, empezar a cambiar el capacitor de tal manera que hagamos la diferencia entre W sub 0 y alfa, que sean mucho más parecidos y ver el comportamiento. ¿Listo? Lo que finalmente va a ocurrir es que el sistema empieza a ¿cómo es que se llama? A estabilizarse mucho más rápido. Ese es el único, digamos, es la única diferencia que vamos a obtener. Entonces, por ejemplo, si el segundo que tengo acá en la simulación es con el capacitor de un micro. Esto me da 31 por 10 a la 6, muy cercano a 50 por 10 al cubo. ¿Listo? ¿Y qué obtengo acá? Vean que el sistema con ese valor del capacitor me va a resonar mucho, digamos, la curva se va a estabilizar mucho más rápido. Entonces puedo colocar aquí 1 sobre raíz de LC. Entonces L se mantiene constante, 10 a la menos 3, y en este caso cambio el capacitor para que me genere un sistema con una respuesta más rápida. 1 por 10 a la menos 6, esto me da 31.6 kilohertz para la frecuencia angular. Vengo y coloco aquí entonces un micro y esta señal debe responder mucho más rápido. Se debe estabilizar mucho más rápido, creo. Ya miramos cómo queda. Pues simulamos y bueno, vamos a cambiar las coordenadas de simulación. A ver, hagamos que nos grafique hasta 10 micros, a ver cómo vemos la señal. O vamos a verla en 500 micros. Aquí. Bueno, es que yo cambié ahorita la frecuencia. Creo que empecé a mover la frecuencia. Toca volver a dejar esto en 1 kilohertz para poderla comparar con las señales que tenemos. Pues nuevamente dejemos esto como estaba. Esto la tenía creo que así la tenía al inicio. Entonces dejo esta señal en 1 kilohertz. Y ahora sí simulo. Entonces vea, esta señal, digamos, se empieza a estabilizar mucho más rápido. Vean, por aquí empezó a estabilizarse. Vamos a graficarla hasta 50 microsegundos. Esto vean que la señal responde mucho más rápido. Llega y responde mucho más rápido. Llegamos a su pico máximo mucho más rápido. Llegamos en este caso alrededor de los 30 milisegundos. Si lo dejábamos como antes, en 10 micros, vean que ese pico se va a demorar más en llegar. ¿Listo? Vean que para llegar a ese pico, llegamos por aquí como en 40 microsegundos. ¿Listo? Se demora un poco más en llegar. ¿Listo? Y si sigo bajando el valor del capacitor, voy a hacer que el sistema vaya respondiendo cada vez más rápido. ¿Listo? Hasta que llegamos a un punto en que vamos a generar un sistema críticamente amortiguado, en donde el sistema críticamente amortiguado ocurre cuando alfa es igual a la frecuencia angular. ¿Listo? Es decir, alfa la vamos a mantener constante. La hemos mantenido constante en toda la clase y la vamos a seguir manteniendo constante. Calculamos W, calculamos los valores de L y C que me permiten obtener 50 por 10 a la 3. Entonces vean, como tenemos que W sub 0 es igual a 1 sobre raíz de LC, L ya lo conocemos porque lo dejamos alfa constante, dejamos que L siguiera siendo 1 milihenrio. Ya sabemos la frecuencia angular que necesitamos. Va a ser igual a 50 por 10 a la 3 para encontrar ese punto críticamente amortiguado. Entonces, lo único que nos falta calcular es el capacitor. Entonces, vean, elevamos al cuadrado ambas igualdades para quitar esta raíz de acá. Entonces, elevamos al cuadrado ambas, entonces queda W al cuadrado igual a 1 sobre LC. Esta raíz, pues, evidentemente se elimina. Entonces, queda C es igual
mandamos esta L hacia al otro lado a multiplicar, está dividiendo, pasa al otro, perdón. Primero paso esta capacitancia al otro lado. Entonces en este caso está dividiendo, está en el denominador, pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces queda esta C multiplicando aquí con W. Entonces queda C por W sub 0. Y como ese W sub 0 está multiplicando a la C, pues lo mandamos al otro lado a dividir. Entonces queda 1 sobre L por W sub 0. Es decir, esto que tenemos acá. Reemplazamos valores. La inductancia es igual a 1 milihenrio. La frecuencia angular sabemos que es 50 por 10 a la 3 porque queremos obtener el punto críticamente amortiguado. Entonces, 50 por 10 a la 3 elevado al cuadrado de acuerdo a esta fórmula. Esto me da un capacitor de 0.4 microfaradios. En ese punto, si yo le coloco 0.4 microfaradios, es el sistema, el punto críticamente amortiguado. Si se dan cuenta, vean que es digamos, el sistema que me va a responder más rápido. Este punto es muy importante por lo siguiente. Resulta y pasa que si ustedes empiezan a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que va a ocurrir es que empiezan a generar un sistema amortiguado o un sistema subamortiguado. Ejemplo, vamos a bajarnos a 0.2. Y en este caso vamos a generar un sistema con un sistema subamortiguado. Coloquemos más en tiempo para poder ver la señal mejor. Vean que la señal empezó a oscilar. Claro, una oscilación pequeña, pero si seguimos cambiando reduciendo este valor del capacitor, se van generando cada vez más oscilaciones. Ahí se generó otra. Y si seguimos reduciéndolo, pues siguen generándose cada vez más y más oscilaciones. Vean, más y más oscilaciones. Y voy a ser más drástico, lo voy a reducir mucho más y se van a generar oscilaciones cada vez mayores. ¿Sí ven? ¿Listo? Entonces, ese punto 0,4 es muy importante porque es el punto en donde si nos corremos un poco hacia un lado, generamos sistemas sobreamortiguados o si nos vamos hacia el otro sentido, vamos a generar sistemas subamortiguados o sobreamortiguados. Entonces, digamos, si subo, por ejemplo, a 2 microfaradios, el sistema va a generar respuestas, ¿cómo es que se llaman? Respuestas sobreamortiguadas. ¿Listo? Coloquémoslo en una escala que veamos más bien. ¿Listo? Vean que el sistema se estabiliza. El sistema se estabiliza hasta un punto. ¿Listo? Si seguimos aumentando, seguimos viendo el mismo comportamiento. El sistema se estabiliza. ¿Listo? Vean. El sistema se va estabilizando. Esa curva que estamos viendo no es exactamente la misma que está acá porque estas se consiguen utilizando una fuente sinusoidal a la entrada, pero el concepto es el mismo. Empieza a incrementar la señal o a disminuir y luego se estabiliza. La cuestión es que se estabiliza. Vean, en este caso varía y llega un momento en que empieza a estabilizarse sin oscilar. Si yo me voy hacia abajo, por ejemplo, coloco 0.1, se supone que ahí genera un sistema subamortiguado. Entonces vamos a empezar a ver estas oscilaciones. ¿Listo? Hasta que llega un punto que obviamente el sistema se va a estabilizar. Vea, ahí ya se estabilizó. Y fíjense que es mucho más rápido en tiempo. Entre menor sea este capacitor, la respuesta transitoria es más rápida, pero lo que estamos, digamos, dando en cuestión para lograr ello es generando oscilaciones más grandes y dependiendo del sistema que nosotros vayamos a implementar, eso puede dañar a algunos equipos, depende de la aplicación, ¿listo? Entonces, en algunos sistemas de control vamos a requerir tiempos de estabilización más rápidos, como en otros vamos a querer anular estos picos tan grandes, ¿listo? Entonces, nuevamente, si coloco un micro, pues el sistema es sobreamortiguado y ya no van a haber esas oscilaciones. Entonces llega y el sistema se estabiliza. ¿Listo? Entonces ahí ya analizamos lo que era el sistema
ya generamos todas digamos, generamos las 3 gráficas que queríamos estudiar, que era un sistema amortiguado, un sistema subamortiguado y un sistema sobreamortiguado. ¿Listo? Eso era lo que nosotros esperábamos ver la clase de hoy, generar todo ese tipo de señales. ¿Listo? Y eso es lo que pues ustedes tienen que ver tienen que realizar en la práctica. ¿Listo? ¿Cómo es que se llama? Bueno, en la práctica también lo podemos hacer. Lo deben ver en la tarea. Vean que aquí generé la misma señal que tenía acá a este lado. ¿Listo? Simplemente pueden cambiar aquí la fuente, colocan una fuente seno y colocan una pequeña frecuencia. En este caso puede ser un hertz, una frecuencia muy pequeña. Y ahora sí generé la señal tal cual como las tengo en el PDF. ¿Listo? Ambas respuestas son, digamos, significan lo mismo. Lo que pasa es que en las primeras yo utilizaba una señal cuadrada, que digamos es la manera más sencilla de estudiarla, pero si quieren pueden utilizar una señal senoidal a la entrada, igual la respuesta es la misma. Empieza la señal a cambiar hasta que llega un punto en el tiempo en que se empieza a estabilizar. Entonces vean, bajo a 0.4 microfaradios y lo que vamos a ver es que la señal se estabiliza más rápido, ¿sí ven? Se estabilizó mucho más rápido. ¿Listo? Este es el punto críticamente amortiguado. Y si reduzco este microfaradio, vamos a generar frecuencias angulares que hacen que el sistema sea subamortiguado. Vean. ¿Listo? Ahí está. Quieren, podemos reducir el tiempo para ver mejor esta señal. Y vean, ahí están las mismas gráficas que yo generé que generé en el PDF. Solo que en este caso, pues estoy utilizando la señal sinusoidal. Listo, vean, ahí ya obtuvimos